hay gente que está muy preocupada porque hablé mal de Salvador Freixedo. Salvador Freixedo fue un jesuita que se salió o fue echado de los jesuitas, no me acuerdo ahora, no es relevante. Un jesuita español que salió de la iglesia, que era profundamente crítico con la iglesia, lo cual está muy bien, lo cual lo honra, pero que dedicó la mayor parte de la segunda mitad de su vida a la ufología y a la paranormalología. Él creía en la existencia de muchísimos poderes paranormales que tenía todo el mundo, que por lo visto no tiene nadie, y creía que no solo los extraterrestres habían llegado a nuestro planeta, sino que había 12 razas de extraterrestres que se habían dividido el mundo, que controlaban el mundo y controlaban distintas cosas, controlaban distintos gobiernos. O sea, era bueno, en realidad era uno de los antecesores de la conspiranoia de los reptilianos. Los verdaderos gobernantes del mundo son 12 razas extraterrestres. Y yo he dicho que está bastante mal del cerebro porque no hay ningún indicio de que esas afirmaciones tremendas que hizo en multitud de libros, porque de eso vivía de escribir libros, no crean ustedes que al salir de la iglesia se puso a trabajar. Ya si escribir libros es trabajar, es una broma, ¿ok? Somos mayorcitos, no quiero oír tonterías. Bueno, me recordó mucho una metida de pata espectacular de Stephen Hawking. Eso es lo que estoy diciendo. Que Stephen Hawking decía también que si vinieran los extraterrestres, sabiendo perfectamente que todas las cosas que la gente había visto volando no parecían ser naves extraterrestres, que no existía ningún indicio de que haya extraterrestres a la vinagreta en ninguna base secreta de Estados Unidos o del resto del mundo, no sé por qué los extraterrestres iban a caer en Estados Unidos, no podían caer, no sé, en la isla de Tuvalu, o no sé, en Botsuana, o en Chupícuaro, Michoacán, ¿no? Pero bueno, los extraterrestres caen en Estados Unidos y luego hacen un negocio enorme en Roswell con ellos. Pero que si llegaban los extraterrestres de verdad, de los cuales todavía no había pruebas, que podían querernos conquistar. Otra era una de las paranoias raras de Stephen Hawking. Y esto siempre me ha causado me ha provocado una reflexión que creo que es interesante. La paranoia de los extraterrestres es antigua. Comienza con 1947 con el avistamiento de Kenneth Arnold, que dice haber visto unas cosas en forma de boomerang que luego se convirtieron en platillos voladores porque lo dijo un periodista. Pero la idea de que los extraterrestres nos vienen a conquistar, el miedo a la conquista que siempre ha tenido el ser humano, ha dominado las creencias extraterrestres. Lo que tenemos arriba a la izquierda aquí es un fotograma de Los asaltantes de cuerpos, The Body Snatchers, la versión original de los años 50, que era la gran película paranoica. Unos extraterrestres en forma de vainas vegetales se desarrollan en los sótanos del pueblo y cuando eclosionan son copias del señor de la casa o de alguien de los de la casa, al que mata, desaparece y sustituye. Y esa persona a la que sustituye, él es distinto, es muy parecido, pero tiene ciertas diferencias inquietantes. Y hay una forma de esquizofrenia que hace, de psicosis, donde la gente cree que los que están con él son distintos, que han sido sustituidos. Y es una vieja historia también del changeling o del niño que las shanas, por ejemplo, en Asturias las shanas te cambiaban a sus hijos por los de ellas, etc. Entonces, es un miedo atávico humano. Y en plena Guerra Fría, con el problema de que los soviéticos querían invadir Estados Unidos y Estados Unidos quería destruir la Unión Soviética, y en esa Guerra Fría el resto del mundo fue el que pagó la factura, pues la paranoia en Estados Unidos vendía muchísimo y esta película tuvo un éxito enorme. Pero de allí vamos hasta Independence Day, que además de tener que hacer a la gente aguantar a Will Smith, yo no la vi por eso, mantiene la misma paranoia. Nos van a perseguir los extraterrestres. Permítanme un segundo porque tenemos un problema aquí que necesito resolver. Ya, perdón.
se había desconectado el ordenador y estaba yo a punto de quedarme sin ordenador, computador, como le digan ustedes. Ya en España me acostumbré a decirle ordenador, me perdonen. Bueno, la única versión lógica de las invasiones extraterrestres que yo he visto es Mars Attacks. Los marcianos vienen a matarnos porque les gusta matarnos. Les gusta engañarnos, les gusta pitorrearse de nosotros, les gusta vernos reventar y por eso nos atacan. Es la única visión lógica. Todas las demás no lo son. Vamos a ver por qué. Para viajar de un sistema solar a otro, ya no digamos de un lado de la galaxia al otro, o de una galaxia a otra galaxia, supongamos que puedes retorcer las leyes de la física de tal manera que puedes hacer ese viaje. Hagas lo que hagas, ese viaje requiere un consumo de energía brutal. Para lanzar 1 kilo de algo al espacio cuesta un dineral actualmente con los sistemas que tenemos para poner cosas en la Estación Espacial Internacional. Si tú consigues viajar, hacer un viaje interestelar, es porque tienes una dotación de energía enorme o inagotable. Por ejemplo, si tienes fusión nuclear. ¿Qué pasa si tenemos energía infinita? Porque todos los problemas de la humanidad, la gran mayoría de los problemas de la humanidad, son de energía y de recursos. Cuando tienes energía infinita, los recursos no importan. La energía la conviertes en materia. Con energía puedes hacerlo absolutamente todo. Las guerras a lo largo de toda la historia humana se han hecho por recursos, por tener más tierras donde plantar más cosas, donde sacar más oro, donde sacar más plata, donde está el petróleo, ya saben, las guerras por petróleo, donde está el carbón, donde hay esclavos que puedes usar para que trabajen por ti, donde están los árboles frutales, donde tienen casas más bonitas que la tuya. Las guerras humanas han sido por recursos. A veces se hacen porque quiere sentirse muy importante el monarca, pero de todos modos necesita aportarle recursos a su gente, porque si no los soldados no van a pelear. Vamos a pelear por la gloria del rey, ya, pero yo que me traigo a casa después de pelear por la gloria del rey. ¿Qué es lo que les pasó entre otros a los soldados de Alejandro, ¿no? Pues sí, vamos a seguir unos años y años y años conquistando y conquistando, pero yo que mando a casa, ¿no? No había ni postales. Hay que mandar algo a casa, hay que obtener riquezas, y es la razón, por cierto, por la que autoriza Alejandro la destrucción de Persépolis. Bueno, la historia nos muestra, y si no es este caso, vayan ustedes a cualquier caso de la guerra, de la historia de la guerra, y van a encontrar que la guerra es por recursos. Unos defienden la guerra civil de Estados Unidos, se defiende la esclavitud, y otros defienden que los otros no se separen porque te quitan tierra. No es que el norte estuviera luchando en contra de la esclavitud, es que el norte estaba luchando en contra de la secesión, y los otros se cedían o se separaban del resto de los Estados Unidos para poder mantener la esclavitud, porque no tenían ganas de trabajar, querían mantener un recurso que era el trabajo esclavo. Y sí, todas las guerras son así. Las guerras de independencia no son por los ideales más nobles, sino son por yo quiero ser el que manda en esta tierra y apoderarme de sus recursos, y el que se defiende de la independencia es aquel que tiene los recursos y no quiere que se los quiten. Caso de todas las potencias coloniales con sus independentistas. Si tienes recursos, no haces la guerra. Es decir, muchos economistas, y de esto ya hemos hablado en alguna ocasión, consideran que uno de los motores de la humanidad ha sido precisamente la escasez de recursos. No tienes comida suficiente, tu pueblo sufre, te peleas con el de junto, le quitas su comida, sus campos de cultivo, su ganado, y entonces ya le das de comer a los tuyos. Pero ¿cómo es un mundo posterior a la escasez? Lo intentamos comentar aquí cuando hablamos de Star Trek.
Si no hay escasez, desaparecen muchas de las motivaciones para los enfrentamientos bélicos. Supongo que las guerras religiosas pueden seguir existiendo, pero toda guerra religiosa en el fondo tenía también elementos de recursos. Quizás allí, o al estilo, que es un estilo un poco de Mars Attacks, ¿no? Pero para conquistar, para que trabajemos para los extraterrestres, si tienen energía infinita, no necesitan el trabajo que pueden hacer con sus pobrecitos brazos y piernas, unos pobres primates que no son especialmente espectaculares en cuanto a sus capacidades físicas, por enormes que se puedan poner haciendo fisiculturismo o por ágiles que puedan ser dedicándose a las artes marciales. Somos animales muy débiles, somos animales muy lentos. Es decir, en casi cualquier rubro de este mundo, los animales a nuestro alrededor nos dan unas palizas brutales. Y tampoco somos tan inteligentes como creemos. ¿Para qué nos querría conquistar una raza extraterrestre? Para robarnos el oro. Si tienes energía infinita, puedes hacer oro, puedes transmutar el plomo en oro. Ahora sí, como los alquimistas, ¿no? Me acuerdo cuando nos hablaron por primera vez de física atómica en la secundaria. Dije, pero ¿se puede convertir el plomo en oro? Pues sí, con una serie de procedimientos y bombardeando el plomo con neutrones. Se puede convertir en oro. ¿Por qué no se hace? Porque sale más caro en energía lo necesario para convertir el plomo en oro de lo que vas a pagar con el oro. Pero si tienes energía infinita, puedes tener todo el oro que quieras y todo el trigo que quieras, y puedes ir a cualquier planeta y convertirlo en un vergel, porque no vas a tener las limitaciones que tuvo el de Marte, el de la película. Tener acceso a energía infinita es pasar a la post-escasez, y la post-escasez destroza, demuele la gran mayoría de las justificaciones de por qué nos van a invadir los extraterrestres. Quieren el oro, quieren el petróleo, quieren los peces. No. Si tienes energía infinita, puedes darte el lujo de sacar unos cuantos peces mientras nadie te ve y reproducirlos brutalmente en un planeta de agua, donde nadie te pueda escupir porque fuiste a invadirlos. Yo creo que ese miedo paranoico, que está muy definido por los enfrentamientos que hemos tenido los seres humanos con nuestros grupos, y una de las razones por las que yo estoy en contra de los grupos religiosos, nacionales, etcétera, etcétera, no es aplicable a una raza extraterrestre que venga y visite nuestro planeta y que haya tenido la posibilidad, el conocimiento científico y la energía necesarias para venir del otro lado de la galaxia a este lado de la galaxia, a que los vea el tonto del pueblo, además, ya que no los puedan fotografiar miles de millones de personas dotadas de teléfonos móviles, porque no se han dado cuenta que las fotos de naves espaciales, de ovnis, empezaron y de fantasmas y de hechos maravillosos y misteriosos, empezaron a escasear muchísimo en cuanto todo el mundo tuvo una cámara en la mano. Así que si los extraterrestres vienen, no nos van a invadir. Y si ustedes tienen algún argumento en contra, me interesa.